¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio? Se escucha, ingeniero, se escucha. Ya, muchas gracias por responder. A ver, a ver. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Se ve, se ve. Ya, muy bien, muy bien. Ya, a ver, aquí está. Ya. Hoy día vamos a avanzar el diseño de puentes de hormigón armado, ¿no? O sea, de un puente de hormigón armado. Esto de acá sería la segunda unidad, ¿no? O la segunda parte de la materia, en donde tenemos que diseñar la viga, ¿no? La viga del puente. Esto de acá es una sección transversal del puente. Esto de acá es un puente tipo viga, ¿no? Está conformado por viga. También hay puentes tipo losa, puentes con vigas de hormigón postensado, también hay, ¿no? Este puente tiene 4 vigas. Aquí hay una viga, otra y otra, ¿no? Estas de acá son las vigas externas, esta de acá y estas de acá, ¿no? Y estas dos serían las vigas internas. Viga externa, viga interna, ¿no? Viga externa, viga interna. Esto de acá, este elemento estructural de aquí, esto de acá, esto se llama bordillo. En este caso, en este tipo de puente, este bordillo es la barrera de protección vehicular. ¿Ya? Muy bien con eso. Bordillo. El otro elemento, esto de acá, es la acera peatonal, ¿no? En sí, si se fijan bien, el bordillo, el bordillo también forma parte de la acera peatonal, ¿no? El ancho del bordillo también va a trabajar como acera peatonal. Todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Hasta el ancho del bordillo, o sea. Pero para hacer el análisis de carga lo vamos a dividir en dos elementos, ¿no? Ahí. De aquí para allá va a ser la acera, ¿no? Y esto de acá es el poste. Poste. Esta altura es según norma de 1.06 metros, ¿no? O 106 centímetros. Y esto de acá, que está churrado, son las barandas, ¿no? En este caso, estos postes son de hormigón armado y también las barandas son de hormigón armado. Ya, muy bien. Ya, a ver. Y aquí, aquí están significados, ¿no? De cada abreviación. FC' es la resistencia a compresión del hormigón. En este caso, los puentes se diseñan con una resistencia a compresión del hormigón arriba de un H25, ¿no? O 250 kilogramos centímetros cuadrados. El acero o la tensión a la fluencia del acero es 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Esto de acá es según la norma, ¿no? Según la norma. Pero si
Bueno, yo la verdad investigué un poco de esto. Aquí en la universidad explicamos con esta atención a la fluencia, ¿no? Pero si ustedes van a Monterrey, a las Lomas, ellos le van a decir que no tienen acero con esta tensión de fluencia, ¿no? Que tienen un acero con una tensión de fluencia de 5.000 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces tendrían que diseñar con esa tensión, ¿no? Pero ya eso ya ustedes lo van a ver cuando trabajen, ¿no? HB es la altura de la viga, L es la luz de cálculo, A sub C es el ancho de la calzada, A sub A es el ancho de acera, E sub R es espesor de la capa de rodadura. ¿Qué es la capa de rodadura? Aquí está, miren, este pequeño espesor. Ahí, por ahí van a transitar los vehículos, ¿no? Camiones, autos, etcétera, etcétera, etcétera. H sub B es la altura del bordillo. ¿Cuál era el bordillo? Todo esto de acá, ¿no? Todo esto. Toda esa sería la altura del bordillo. Bueno, pero aquí, para este diseño, la altura del bordillo está desde aquí nomás. ¿Sí? Pero en sí, para hacer el análisis de carga, la altura del bordillo es todo esto, porque ustedes lo van a tomar en cuenta toda esta sección, miren. Sí. Para hacer el análisis de carga, ¿no? Ahí. Todo eso ahí. Entonces, ¿cuál sería la altura total del bordillo? Este HB, esta sería la altura de la barrera de protección, ¿no? Y la altura total del bordillo sería HB, la altura de la barrera de protección, más la altura de la losa, ¿no? O del tablero, más la altura de la capa de rodadura, ¿no? Aquí está, espesor del tablero, no, espesor de la losa, aquí nos quedamos, E sub A, el espesor de la losa. Esto de acá sería la losa de la acera, ¿no? Aquí está. E sub A, la losa de la acera. El otro colorcito. Estoy chambón con el PDF, ¿no? Ahí está. Esto tiene un espesor que es mínimo 15 centímetros. H sub R es la altura de la riostra. ¿Qué es la riostra? Es el diafragma, ¿no? Son vigas que se colocan transversal, a lo transversal, ¿no? Entre las vigas longitudinales. Aquí se ve, aquí está, H sub R, 135, es esto de acá. Esto. Y aquí hay una separación, ¿no? Esto de acá es plastofor. O sea, estas riostras absorben el pandeo lateral en las vigas longitudinales, ¿no? Porque estamos hablando de vigas de 20 metros, de 15 metros de longitud, ¿no? Entonces son largas. Entonces, como son largas, se pueden pandear a lo lateral, ¿no? Puede haber pandeo lateral. Para absorber ese pandeo lateral se deben colocar diafragmas o también se le llaman vigas riostras. La altura de la riostra, ¿no? Ahí está. Después, E sub B sería el espesor del bordillo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, E sub B, aquí está, ¿no? El espesor del bordillo o el ancho del bordillo. El valor de A es la distancia del bordillo al baricentro de la viga, ¿no? O en otras palabras, también le dicen el vuelo. El valor de A sería el vuelo. Sería el vuelo la longitud del voladizo del tablero, ¿no? Aquí está. Desde aquí se toma en cuenta. Desde ahí. Hasta el baricentro de la viga externa. Y S es la separación entre ejes de vigas. Ahí está. S. Separación entre ejes de vigas. B sub W
o BW es el ancho de las vigas, ¿no? Aquí está, ¿ven? Este ancho de aquí está aquí. ¿Se imaginan el ancho de una viga de 45 centímetros? Bastante ancho, ¿no? Bastante ancho. Ya, muy bien. Ya, esa sería la sección transversal del puente. Esto de acá es la vista lateral del puente o una vista longitudinal del puente, ¿no? Aquí están los apoyos y aquí está el otro apoyo, ¿no? Ahí está, 24 metros. 24 metros de longitud tiene este puente. Y aquí se nota los postes, miren, los postes y los pasamanos también. Este es pasamano, los de aquí y el de aquí. Son 3 pasamanos. Ahí está. Muy bien. Entonces hay una explicación de toda esta abreviación que hay aquí, ¿no? Que el ingeniero normalmente maneja esta abreviación, a veces lo cambia, ¿no? El ancho del tablero le pone T sub F, así está en la norma, ¿no? Ya eso depende del ingeniero, ¿no? Pero ya ustedes tienen que conocer las partes de este puente, ¿no? Eso lo vamos a avanzar en esta materia, que son puentes tipo viga, ¿no? Ya están conformados por vigas. Y ahora vamos a entrar al prediseño, ¿ya? Al prediseño. Un ratín, a ver. Continuamos. A ver, aquí quería mostrarles un puente. Que cargue el Revit. Qué lento. Qué lento, qué lento. Ahora vamos a poner ayudantía, ¿no? Creo que sí está, no hay. Ya, aquí había ayudantía. Ayudantía de puentes, modelados de puentes. Tenía ese puente, qué raro que se habrá hecho. Y aquí le voy a mostrar. Así sería un puente de hormigón armado, ¿no? Una vista longitudinal sería esta de acá. Estos serían los pilotes. Miren, ahí están los pilotes
generalmente de 5 metros, ¿no? De altura o de profundidad. Estos dos de aquí serían los apoyos extremos, ¿no? O también conocidos como estribos. Ahí están. Los estribos, ¿no? Del puente. Aquí están las vigas. A ver, vamos a... Ahí están las vigas, miren. Ahí hay una, otra, y otra. Son 4, 5, 6, 7 vigas, ¿no? Un puente conformado por 7 vigas. Ahí están las vigas, ¿no? Longitudinales, ¿no? Y esto de acá son los diafragmas, son vigas transversales, miren, ahí se puede ver, ¿no? Ahí está, esas son las vigas transversales. En este caso, este puente está con postes de hormigón armado, pero las barandas o los pasamanos son de acero galvanizado. Ahí está, de acero galvanizado. Y la barrera de protección, en este caso es un New Jersey, ¿no? Una barrera de protección New Jersey. No sé si esto lo habrán visto en el viaducto que hay en el cuarto anillo, ¿no? En la Banzer. Ahí está. Este pequeño espesor de aquí es la barrera, es la capa de rodadura. Por ahí van a transitar los vehículos, los camiones. Y aquí sería la acera, ¿no? Este pequeño espacio entre la barrera de protección y el barandado o el poste sería la acera peatonal. Es otro tipo de puente desde aquí. Se ve muy bonito, ¿no? Ahí está. Todo esto de acá, todo esto de acá, todo eso, miren, todo eso que está marcado en este momento, se llama superestructura, ¿ya? Superestructura. Toda la parte superior del puente. Ah, aquí también se ve el neopreno, ¿no? O el aparato de apoyo. Ahí está, miren. Cada viga, donde en su apoyo, o sea, en el extremo donde está el estribo, hay una goma que parece una hamburguesa. A ver, ahorita le voy a mostrar aquí. Neopreno. Aparato de apoyo en puentes. Ahí sí lo pueden ver, miren. Esto de acá sería el neopreno o el aparato de apoyo, ¿no? Aquí hay un puente tipo viga. Están las vigas y los diafragmas, ¿no? Los diafragmas. Vamos a colocar puente tipo viga. Puente tipo viga. Aquí está, este de acá sería similar, pero ya con 3 vigas, ¿no? Aquí hay otro. O vamos a poner viaducto. Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Pocos ya le dicen así, ¿no? Santa Cruz de la Sierra.
Aquí está, bueno, este puente está conformado por vigas de hormigón postensado, ¿no? Generalmente las vigas de hormigón o puentes de hormigón postensado se construyen arriba de 25 metros, ¿no? Ya de 25 metros para abajo ya tiene que ser de hormigón armado. No se ve, ¿no? Los neoprenos. Ya. Pero el aparato de apoyo es como está acá, miren. Una capa de goma y luego ven eso que está con otro color. Sería una plancha de acero. Luego otra capa de goma. Luego una plancha de acero. Luego otra placa de goma. Luego una plancha de acero. Luego otra capa de goma. Luego una plancha de acero y luego una capa de goma. O sea, parece una hamburguesa, ¿no? Así. Aquí se ve. Ahí están. Son capas que están unidas. Capas de goma y metal, ¿no? O acero. Ahí está. Ahí es donde va a llegar a apoyar las vigas. Donde van a llegar las vigas. Aquí se ve mejor, ¿no? Ahí está. Eso es el aparato de apoyo. También se le conoce como elastómero o neopreno. Son tres nombres, algunos le llaman. Neopreno, ¿no? Yo le digo aparato de apoyo, ¿no? Más fácil. Aquí está, ¿no? Apoyos elastómero, ¿no? Ahí también. Ahí está. Ya, muy bien. Y aquí se ve eso, ¿no? Ahí está. Aparato de apoyo. Ya, muy bien. Ya. Ahora continuemos con el avance, ¿no? Vamos a hacer el prediseño. Ya, como primer paso hay que calcular la altura de la viga. Ustedes van a utilizar esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque nuestro puente es isostático, o sea, es simplemente apoyado, solo tiene apoyos en los extremos, no hay un apoyo central. ¿Ya? Entonces sería 0.07 por la longitud del puente. ¿Cuánto es la longitud de cálculo del puente? 24 metros. Entonces, aquí está, 0.07 por 24, me sale una altura de 1.68 metros. Entonces yo voy a trabajar con múltiplos de 5 en 5, ¿no? Entonces voy a redondear al inmediato superior, que sería 1.70. La altura de la viga sería 1.70. Ahí está. Separación entre ejes de vigas. Aquí yo ya les puse, ¿no? La separación de 3 metros, pero ¿qué pasaría si el ingeniero no les da esta separación? No les da esta separación, no les da esta separación, no les da, solo les pone S. Ustedes deben calcular esa separación, ¿no? ¿Cómo van a calcular? Con esta formulita de aquí. El ingeniero sí o sí les va a dar el AC o el ancho de calzada. Todo este ancho de aquí, miren, desde aquí, desde el bordillo hasta el otro bordillo. Que sería 10.8 metros. Entonces ustedes van a tener ese valor igual a 2 veces A más 3 veces S. ¿Por qué 3 veces S? S serían los números de espacio, ¿no? 1, 2, 3. Por eso puse 3, ¿no? 1, 2, 3. Ya, muy bien. El valor de A, la norma AASHTO-LRFD recomienda el valor de A como mínimo 0.9. Entonces ustedes van a adoptar 0.9 metros, ¿no? Tienen que adoptar en este caso. Entonces, reemplazamos A y despejamos S en esta fórmula de aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, A es 10.8 metros igual a 2 veces, no, AC, ¿no? Es 10.8 metros igual a 2 veces A más 3 veces S. En este caso, S es mi incógnita. Determino S y me sale 3 metros. Ahí está. Entonces, para hacerlo un poquito más, o aquí, miren, los tres, o sea, el valor de 3 ya ustedes a simple vista tienen que saber que es 3, ¿no? Porque son tres espacios que hay.
Ya ustedes podrían calcularlo de otra manera también con esta formulita de acá, ¿no? AC va a ser igual a 2 veces A más los números de espacio, ¿no? El valor de 3 es el número de espacio. ¿Cómo calcularía los números de espacio? El número de vigas menos 1 por S. Así. ¿Ya? Yo aquí puse directo 3, era que ponga NB menos 1, ¿no? ¿Cuánto sería NB? 4 vigas, bueno, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y menos 1 voy a tener los números de espacio, que es 1, 2, 3. Y eso lo multiplico por S. ¿Ya? De ahí yo determino el valor de 3. En este caso, a ver, este puente tiene 7 vigas, ¿no? ¿Cómo calcularía? ¿Cómo calcularía los números de espacio? Igual, número de vigas menos 1, ¿no? Aquí hay 7 vigas, menos 1, 6. Entonces ahí tengo 6 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 veces S. Aquí hay varios que se chipan con esto, ¿no? Entonces hay que explicarlo así detalladito. Y hay otros que ya saben, ¿no? Porque esto enseñaba el ingeniero Lessing Hoyo. La clave de ese abuelito ahora ya no está dando clases. ¿Qué estarán haciendo en madera? Van a salir burros los estudiantes, yo creo. Altura del tablero, ¿no? En este caso, ¿nuestro tablero es isostático o es hiperestático? ¿Es isostático o es hiperestático nuestro tablero? Aquí está el tablero, ¿miren? Se apoya en 4 vigas, ¿no? El tablero. Entonces es hiperestático, ¿no? Tiene 4 apoyos. Es hiperestático, por lo tanto, yo voy a utilizar esta fórmula. E sub L es igual a TF, ¿no? Va a ser igual a S más 3000 sobre 30. ¿Cuánto es S? Es la separación de mis vigas. Es 3 metros. En milímetros es 3000. 3000 más 3000 sobre 30 sale 200 milímetros. Esto tiene que ser mayor o igual a 165 milímetros. Es mayor o igual. Ok. Por lo tanto, la altura o el espesor de mi tablero va a ser 20 centímetros. Muy bien. Ahora, si el puente es urbano, se utiliza 2 personas, ¿no? 2 personas como peatón. Ahora, si es rural, se utiliza una persona. Entonces, en este caso, nuestro puente es urbano. Estamos adoptando que es urbano. Por lo tanto, 0.6 metros por persona. Como es urbano, 2 por 0.6 me sale un ancho de acera de 1,20. Ahí está. Ahora, este de acá es el espesor de la acera. ¿Cómo calculo el espesor de la acera? Este espesor de aquí, ¿eh? Aquí estamos hablando de esto de acá. La acera, ahí está. 1,20, ¿no? Todo este ancho de acá. Ahora este espesor, 0,15, ¿de dónde sale? Ese ancho de acera lo divido entre 8. 1.20 dividido entre 8, sale 15 centímetros. Se adopta mínimo 15, ¿no? Entonces, si tu acera es más larga, puede ser que salga más ancha, ¿no? Más espesa. Ya, ahora, E sub B es el ancho del bordillo. En este caso, como mínimo, se debe adoptar 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Ya? O, en pocas palabras, el bordillo tiene que ser mayor o igual a la altura de tu tablero. En pocas palabras, si tu tablero es de 21 centímetros, 25 centímetros, tu bordillo también tiene que ser 25 centímetros. Entonces, tiene que ser mayor o igual al espesor de tu tablero. Muy bien.
HB es el ancho o la altura del bordillo, ¿no? La altura de la barrera de protección. Como mínimo se adopta 0,25, ¿no? R es el espesor de la carpeta asfáltica o capa de rodadura. Ya, muy bien. Estos valores el ingeniero se los va a dar o si no ustedes tienen que adoptar. Siguiente paso es el cálculo del ancho de la viga. En este caso hay dos criterios, ¿no? HB dividido entre 4 o HB dividido entre 2. Este criterio utiliza, o estos criterios utiliza el ingeniero Silvio. Ustedes tienen que utilizar el promedio de estos dos, ¿no? A ver, aquí 1.7 dividido entre 4 sale 0.425 metros, ¿no? 42.5 centímetros. 1.7 dividido entre 2, 0.85, muy ancho, ¿no? Entonces, el promedio de estos dos valores sale una base de 0.45. Entonces, nuestra base de nuestra viga es de 45 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a determinar la altura del poste, del puente vehicular. Aquí, cuando tengan acera peatonal, la altura mínima recomendada por norma es 1.06 metros. Ahí está. Nuestro problema, directo adoptan esa altura. El ingeniero generalmente se los va a dar. O si no, ustedes tendrían que adoptar, ¿no? Adopto un ancho del poste de 20 centímetros. Mínimo 20, ¿ya? A veces hay 20 por 15, ¿no? Pero generalmente el ingeniero trabaja con 20. Cálculo del peso propio. Vamos a calcular el peso propio del puente. ¿A qué es igual el peso propio del puente? ¿O a qué es igual el peso propio? No está Bejarano, ¿no? No entra nadie a clase, ¿no? Ya, ni modo. El peso propio del puente o de cualquier elemento estructural es el peso específico por la sección transversal, ¿no? Entonces nosotros necesitamos calcular la sección transversal de este puente por el peso específico, ¿no? El peso específico del hormigón armado. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón armado? El ingeniero Silvio trabaja con este peso específico, ¿no? Del hormigón es 2.32 toneladas metro cúbico, más una cuantía de acero de 0.1 toneladas metro cúbico. Se hace un peso específico de hormigón armado de 2.42 toneladas metro cúbico. Este valor. ¿O trabajó con ustedes con 2.4 este semestre? ¿Con cuánto trabajó? ¿Alguien está atendiendo la clase? Ya. En esta clase o en nuestra ayudantía vamos a trabajar con este valor, ¿ya? Porque ya lo tengo resuelto con ese valor. Ahora, si el ingeniero Silvio trabajó en clase con ustedes con 2.4, trabajen con ese valor, ¿ya? Va a variar un poco, sí o sí, por el decimal. Entonces, como primer paso, vamos a calcular el peso propio del poste. ¿A qué es igual el peso propio del poste? Al volumen por el peso específico del hormigón armado, ¿no? ¿Cuál sería el volumen del poste? Sería la sección transversal por su altura, ¿no? El poste es de 0.2 por 0.2 y la altura es de 1.06. Esto de acá sería el volumen. Por el peso específico del hormigón armado, tendría un peso propio del poste de 0.102 toneladas. Entonces ya tengo el peso de un poste. ¿No? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo tengo esta longitud de cálculo que es 24 metros, ¿no? Que es la longitud desde un apoyo hasta el otro apoyo, ¿no? Ahora, yo voy a calcular esta distancia X. ¿Vean bien? Esta distancia X. Aquí también hay otra distancia X. O sea, todo este bloque de aquí lo debo calcular. Esto es para que no ocasione o no tenga fallas por corte aquí en el extremo, ¿no? Porque la distancia de cálculo es la distancia de eje del apoyo al otro eje del apoyo, ¿no? A ver, veamos aquí en este puente.
Aquí está, miren. Esto de aquí sería el apoyo, miren, aquí. A ver, prácticamente desde aquí, desde la mitad hasta la otra, hasta el otro eje, ¿no? Hasta ahí. Y esta distancia que hay aquí, desde aquí hasta aquí, miren, en este caso me salió 0,51, sería el valor de X, esa distancia, esa pequeña distancia. O sea, desde el extremo hasta aquí, hasta ahí, 0,51 me salió. Entonces, eso se debe calcular. Y desde ahí yo tengo que ubicar el poste, ¿miren? Desde ese extremo. Tengo que colocar el primer poste. Ahí está. Entonces yo debo calcular esa distancia extra. Y luego debo calcular la distancia. Bueno, voy a calcular una longitud total, ¿no? Que sería L más 2x. Y luego yo debo calcular la distancia que hay desde el eje del primer poste, que está en un extremo, hasta el eje del otro poste, que está en el otro extremo, ¿no? Ya, primero vamos a calcular el valor de X. Para que no falle el corte, yo voy a adoptar este ángulo de 20 grados, ¿no? Ahí está. Un detalle. Entonces, tangente del ángulo, aquí es igual a tangente del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que sería la altura de la viga. ¿Cuánto es la altura de la viga? Esta altura de aquí es 1,7, ¿no? Y está, entonces reemplazo, ahí está, tangente de 20, va a ser igual a X sobre 100 sobre 1,7. Despejamos X y me sale un valor de 0,62 metros, esta longitud en el extremo, para que no falle corto. O sea, esto acá yo debo colocar estribos más seguiditos, más tupiditos incluso. Y debo colocar en las barras, ¿no? Longitudinales tienen que pasar hasta aquí con su patilla. Ya, muy bien. La longitud sería igual, aquí está longitud, sería igual a L más 2 veces X. Ahí está, L más 2 veces X, 24 más 2 veces 0,62. Me sale una longitud de 25,24 metros. Ahí está. Muy bien. Ahora yo voy a calcular la separación de los postes. ¿Cómo yo voy a calcular esa separación de postes? Yo debo obtener esta distancia. La distancia desde el eje del poste que está en un extremo al eje del poste que está en el otro extremo. ¿A qué va a ser igual eso? A la longitud total, a este valor que calculamos, los 25,24, menos el ancho de un poste. Y me sale un valor de 25,04 metros. Entonces, con ese valor voy a calcular la separación de los postes. Primero voy a calcular los números de espacio. Entonces, ese valor de 25,04 metros dividido entre una separación que vamos a adoptar estándar, que es de 2 metros. Cada poste debe estar a una distancia de 2 metros. Entonces, 25,04 dividido entre 2 me sale 12,52 espacios. Entonces, yo debo adoptar un valor entero. En este caso, podemos adoptar entre 12 y 13 espacios. Aquí adopté 12 espacios. Entonces voy a recalcular esta separación de aquí. Va a subir arriba y esto va a bajar abajo. Ahí está. Entonces separación, 25,04 metros dividido entre 12. Esto acá me sale un valor de 2,09 metros. Entonces, cada 209 centímetros yo voy a colocar un poste. Así como está en este detalle, ¿no? Ahí está. Primer poste, luego el otro, ¿no? Así. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esta carga o este peso. Al principio calculamos el peso propio del poste. En este caso, el peso de un poste, ¿no? ¿Cuánto pesa un poste?
pesa 0.102 toneladas. Esta carga es una carga así, una carga puntual, ¿no? Yo lo voy a convertir en carga lineal. Si se fijan bien, a ver aquí, voy a dibujar. Eso ahí sería el peso. Ese peso yo lo voy a convertir en carga lineal. Y esta carga lineal se va a repetir aquí. Y esta carga lineal también se va a repetir aquí. Así sucesivamente, ¿no? ¿A qué es igual la carga lineal? A fuerza, o peso en este caso, sobre longitud, ¿no? Yo ya tengo esa fuerza, que es el peso del poste. ¿Y cuánto sería la longitud? Sería el ancho de influencia, que en este caso es la separación. Entonces, carga lineal va a ser igual a fuerza o el peso del poste sobre la separación. Por dos lados. ¿Por qué por dos lados? Porque tengo dos aceras. Bueno, a ambos lados voy a tener postes, en ambos extremos. Aquí, que hay un poste y aquí hay otro poste, ¿no? Por eso por dos. Esto acá lo estoy explicando así despacio, porque es el análisis de carga, ¿no? Donde ya la mayoría tiene problemas, ¿no? O no domina bien. Ya luego lo que es el diseño es mecánico, es como un H1. Así que ahí va a ser rápido, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, peso sobre la separación por dos lados. Tengo una carga lineal del poste de 0.098 toneladas metro. Ahora vamos a calcular el peso propio del pasamanos. En este caso ya es fácil porque yo puedo multiplicar la sección transversal del pasamanos. La sección transversal del pasamanos, o sea, base por altura, ¿no? En este caso, el pasamanos es de, no está aquí las dimensiones, ¿no? Pero es de 15 centímetros como mínimo. Ahí está. La base del pasamanos, la altura del pasamanos, ¿no? Base por altura, área transversal, por el peso específico del hormigón armado. Cierro paréntesis por 3 pasamanos, ¿no? Tengo 3 pasamanos en un poste y cierro paréntesis. Ahora todo eso lo multiplico por dos lados, ¿no? Porque en ambos lados tengo pasamanos. Y eso, haciendo esa operación, llevo a obtener el valor de 0.327 toneladas metros. ¿Muy bien? Entonces, sección transversal por peso específico, por el número de pasamanos, ¿no? Que en este caso en un poste hay 3. Luego lo multiplico por 2 porque son dos lados, ¿no? Muy bien. Ahora ya calculamos el peso propio del poste y del pasamanos, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente elemento estructural? Sería la acera y bordillo, ¿no? Dimensiones de acera y bordillo. Aquí está la acera, miren, tenemos que dividir en figuras conocidas, en este caso el bordillo sería esto de acá, la base de 20, la altura de 50. La acera, la altura de 0,15, el espesor, y el ancho de la acera de 1 metro en este caso, ¿no? Es 1,20, ¿no? El ancho de la acera, todo esto de acá. Está así en el dibujo. O aquí en las dimensiones de la sección transversal. Aquí está. Ahí está. Pero yo les dije que para hacer el análisis de carga tenemos que dividir en figuras conocidas, ¿no? Hay que dividirlo ahí. Esto sería un elemento y esto sería otro elemento. Y eso es lo que hicimos. Por lo tanto, el ancho de la acera para el análisis de carga es de 1 metro. Ya, esto ya saben de dónde sale, de dónde sale. Esto 0.5, ¿de dónde sale este valor? ¿Cómo calculo este valor de 0.5?
No hay un detalle aquí, ¿no? Vamos, aquí se los voy a explicar. No, aquí está mejor. Es que está directo aquí, ¿no? Ya. Este valor de 0.3, aquí está 0.3 y hay que sumarle el espesor del tablero, que es 0.2, ¿no? Entonces 0.3 más 0.2 hacen los 0.5. Pero este valor de 0.3 en sí es esto de acá, miren. La capa de rodadura es de 5 centímetros el espesor. Obviamente que aquí en este extremo también va a haber capa de rodadura, ¿no? Así va a llegar ahí la capa de rodadura, así. Todo esto de acá sería la capa de rodadura. Todo eso, ¿no? Entonces aquí hay un espesor de 5 centímetros. Esta distancia que hay aquí, esta pequeña distancia es 5 centímetros. Y esto de acá, la altura de la barrera de protección es de 25 centímetros. De ahí sale este valor de 0.3 o 30 centímetros. 25 más 5, 30 centímetros. En metro es 0.3. ¿Ya? Aquí no está bien detallado, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Aquí, miren. 0.25 altura del bordillo. En sí es la altura de la barrera de protección. Esta pequeña altura de aquí. Porque los vehículos van a estar aquí encima de la capa de rodadura. Por lo tanto, va a haber una barrera de 25 centímetros. Nada más. ¿Ya? 25 más 5, 30. Es de ahí de donde sale ese valor de 0.3. Entonces sería 25 más 5 más la altura o el espesor del tablero, que es 20. Tendría toda la altura del bordillo, ¿no? De este elemento, que es 50. 25 más 5, 30 más 20, 50. De ahí sale este valor de 50. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular el peso propio de la cera. 1 metro es el ancho, por la altura, que es 0.15, por el peso específico del hormigón armado, por dos lados, ¿no? Porque tengo en ambos lados acera. Entonces me sale un valor de 0.726 toneladas metro. Luego voy a calcular el peso propio del bordillo. La base del bordillo más la altura del bordillo por el peso específico del hormigón armado. Esto también lo multiplico por dos lados porque tengo dos bordillos. Entonces sale un valor de 0.484 toneladas metro. Ahora voy a calcular el peso del tablero. 10.8 por 0.2 por el peso específico del hormigón armado. Sale un valor de 5.227 toneladas metro. ¿Cuál sería el tablero? El tablero tendría que ser todo este ancho. A ver, lo voy a resaltar el elemento desde ahí hasta aquí. Todo ese ancho es de 10.8 metros. Por el espesor, que es 20 o 0.2, voy a tener la sección transversal de ese tablero. Por el peso específico del hormigón armado y lo voy a convertir en carga lineal, haciendo esa multiplicación, ¿no? Ya no tengo que multiplicar por dos lados, no puedo que esté multiplicando por dos lados. Es solo un elemento. Ahora voy a calcular el peso de la viga.
va a ser la base por la altura, que es 1.5 metros, por el peso específico del hormigón armado, cierro el paréntesis, por el número de vigas, que son 4 vigas. Tengo el peso propio de la viga, de las vigas o de todas las vigas. Sería 6.534 toneladas metros. La altura de la viga nos salió 1.7 metros, pero voy a hacer aquí un detalle. Estoy chambón con esto del... Ahí está, ¿no? La viga T. La altura de la viga está incluyendo el tablero, ¿no? Ahí está, 1.7. Pero para el análisis de carga, nosotros lo dividimos en dos figuras conocidas. Ahí está, ¿no? Entonces, todo esto sería el tablero. Para calcular, para el diseño a flexión, yo voy a ocupar una altura de 1.7 metros. Esa sería la altura de mi viga, o sea, incluyendo la altura del tablero, ¿no? Pero para hacer el análisis de carga, yo lo divido en figuras conocidas. Por lo tanto, yo necesito esta altura de aquí, que sería 1.5. Por eso están aquí los 1.5, ¿no? Ahí. Esta pequeña altura de aquí es 0.2. 1.7 menos 0.2 es 1.5. Y así yo puedo calcular el peso propio de las vigas, ¿no? Ahí está. Que serían los 0.45, la base, por la altura que es 1.5, por el peso específico del hormigón armado, por el número de vigas. Y llego a obtener este valor de 6.534 toneladas metros. Muy bien. Con eso ya calculé todos los pesos propios, ¿no? Ahora voy a calcular el peso de la carga muerta para el puente. O sea, la suma de todos esos valores. Del peso propio del poste, el peso propio del pasamanos, acera, bordillo, tablero y viga. Realizo esa suma, yo voy a obtener este valor de 13.396 toneladas metros. Entonces, yo ya, esto de acá sería el peso total de todo el puente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividir ese peso total o esa carga lineal total, lo tengo que dividir entre el número de vigas. ¿Cuántas vigas tengo? Tengo 4 vigas. Entonces, 13.396 toneladas metros dividido entre 4 vigas, tengo la carga por viga. Entonces, a una viga le va a llegar 349 toneladas metros. Esto sería la carga por viga. O sea, ya una viga solita, a una viga solita le va a llegar esta carga. Pero entonces ustedes dirán, aquí hay algo, o sea, a ver cómo les explico, una contradicción, ¿no? A ver, nosotros en H2 o en H1, ¿qué hacíamos? Decíamos que todo, o sea, por ancho tributario, ¿no? El peso de todo esto de aquí le va a llegar a esta viga, ¿no? Y de todo el peso de todo este ancho de aquí le va a llegar a esta viga. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me van atendiendo o nadie está atendiendo? Y luego el peso de todos estos elementos le va a llegar a esta viga, ¿no? Incluyendo todo esto de acá. Se va a apoyar en esta viga. Así sería, ¿no? Según H1, H2, ¿no? Pero aquí hacemos un cálculo aproximado
más prácticos, en donde todo el peso lo dividen en el número de vigas, ¿no? Más fácil. ¿Ya? 3.349 toneladas metro. Esa es la carga por viga. ¿Muy bien? Ya. Ya tengo la carga por viga. Entonces yo ya tengo mi viga así, simplemente apoyada, con una longitud de ¿cuánto? De 24 metros. Ahí está, 24 metros desde apoyo a apoyo. Yo ya tengo esta carga. Ya tengo la carga lineal en toda esa viga. Así una sola carga lineal por viga. ¿Cuánto es esta carga? Está aquí. 3.349 toneladas. Ahora voy a calcular la ubicación del momento máximo. Calcular la longitud donde prevalece el camión HL93. Datos, tengo el peso por eje, la carga de carril y el ancho o el largo de mi viga, ¿no? Que es de 24 metros. Entonces, yo aquí aplico el teorema de Barré. Teorema de Barré, calculo la ubicación de la reacción, pero ustedes yo ya les dije esto en el primer parcial, que ya aquí lo hacen ustedes directo, ¿no? Donde ya tengo el valor de C medio, que es 0.711 metros, tengo la longitud, que es 24 metros, por lo tanto calculo el valor de M. En este caso el camión está yendo de derecha a izquierda, ¿no? Está yendo de derecha a izquierda. Está en el sentido de derecha a izquierda. Ahí está, P cuarto, P y P, ¿no? Entonces el valor de M va a ser L medio menos C medio. Me sale un valor de M de 11.289 metros. Calculo la ordenada N, obtengo valor de 5.9789. Hago relación de triángulo, donde determino el valor de N sub 2. Está ahí el valor de N sub 2 de 3.9718. Este valor de acá. Luego calculo el valor de N1, haciendo relación de triángulos, de 3.719. Aquí está N1. Entonces, ya determiné la ubicación del momento máximo, ¿no? Esta M, las ordenadas. Luego voy a calcular el momento debido a la carga muerta. ¿Muy bien? Debido a la carga muerta. Debido a esta carga de aquí. A esta carga de aquí. De 3.397. ¿A qué es igual el momento debido a una carga distribuida uniforme? Es igual a Q, a esa carga, por el área de la línea de influencia, ¿no? Entonces prácticamente es como, yo ya tengo aquí mi línea de influencia y voy a aumentarle una carga aquí arriba. Una carga, que sería la carga por viga. Aparte de la carga de carril, tener esa carga del peso propio del puente, que es de 3.349 toneladas. Esa sería carga por el área de la línea de influencia. ¿Está muy bien? Carga, que es de 3.349 por el área de la línea de influencia, que es L, la longitud de la viga, por la ordenada máxima dividido entre 2, ¿no? Es el área de este triángulo. O base por altura dividido entre 2. Hago esa operación y me sale un valor de 240.28 toneladas metro. Ahora voy a calcular el momento debido a la riostra, ¿no? Aquí dice cálculo. Está mal esto, ¿no? Esto no tiene que. Aquí tenía que ser cálculo del momento debido a la riostra, ¿no? O cálculo de la riostra. LR sería la longitud de la riostra, ¿no? La riostra, ¿dónde está este detalle? Todo acá quiero borrarlo. A ver, vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir otra vez.
Ya, ahí está. La riostra. Aquí está. Yo necesito calcular el peso de la riostra, ¿no? Entonces necesito esta longitud de aquí. Esa longitud. Aquí es igual a eso. Pero antes de eso, debo distribuir las riostras, ¿no? ¿Cuántas riostras van a entrar? Entonces, aquí está LR. ¿Qué sería esto? La separación de riostra a riostra. ¿Ya? Eso sería LR. Entonces, cálculo del momento debido a la riostra, LR. ¿A cada cuánto voy a colocar una riostra? Se recomienda que se debe colocar una riostra cada 5 metros, ¿no? En algunos casos cada 10 metros. Entonces yo voy a adoptar un promedio, el ingeniero adopta un promedio entre estos dos valores. Entonces, él adopta que cada 7 metros vamos a colocar una riostra, un diafragma. Entonces voy a calcular el número de riostras. Para eso necesito calcular los números de espacios. Entonces, ¿qué es igual número de espacios? A la longitud del puente, que es de 24 metros, dividido entre la separación de cada riostra, que en este caso yo adopté 7. Entonces, cada 7 metros voy a colocar una riostra. 24 dividido entre 7 sale 3.43 espacios. Como es menor a, esto acá es menor a 3.5, voy a adoptar 3 espacios, ¿no? También puedo adoptar si quiero 4 espacios, pero en este caso adopté 3 espacios. Me van a entrar menos riostras, ¿no? 3 espacios. Ahora voy a recalcular la separación. La separación de las riostras voy a recalcular con estos números de espacios. Entonces, 24, esto de acá pasa arriba y esto pasa abajo, ¿no? Entonces, 24 dividido entre 3 espacios es 8 metros. Entonces, cada 8 metros voy a colocar una riostra. Por lo tanto, el número de riostras va a ser igual a los números de espacios más 1. 3 espacios más 1 son 4 riostras. Entonces voy a colocar 4 riostras. Y está aquí, miren. Ahí está. Eso llegamos a obtener. 24 metros es la longitud total del puente. Cada 8 metros voy a colocar una riostra. Ahí está. La primera en el extremo, luego a los 8 metros otra, a los 8 metros otra y a los 8 metros otra. Ahí están, 4 riostras. Este cálculo de aquí lo hicimos aquí, ¿no? Primero se empieza adoptando una separación de riostras, que en este caso adopté 7 metros. Cada 7 metros voy a colocar una riostra. Luego tengo que calcular los números de espacios, adopto un valor entero, luego recalculo la separación, y luego calculo los números de riostras, ¿no? Facilito. No hay a dónde perderse. Esto de acá tienen que llevárselo hecho, toda esta memoria de cálculo. No vayan a escribir todo ese día en su examen, ¿no? Y se van a tirar. Tienen que llevárselo hecho. Varias cosas, ¿no? Y no hacerse pillar porque controlan ahí en el examen. Ahora, vamos a calcular el peso del diafragma o el peso de la riostra, que es lo mismo, ¿no? Aquí está la riostra, un detalle. Miren, y esto de acá sería el plastoforo. Plastoforo. Hay una pequeña separación, en este caso, ¿no? Una pequeña separación. ¿Por qué se coloca este artificio? ¿Por qué se hace este artificio? De no colocar la riostra apegado al tablero, ¿no? Plastofor para evitar el momento negativo en el tablero, de 2 centímetros a 5 centímetros. Generalmente se adopta 5 centímetros. ¿Por qué se deja esa separación? ¿Alguien me podría decir? Para evitar los momentos negativos en el tablero. Entonces, a ver, yo tengo aquí un tablero. Este es el tablero. Vean bien, a ver aquí. El tablero se apoya en las vigas, ¿no?
longitudinales. En esta de aquí, en esta de aquí, en esta de aquí, en esta de aquí, en esta de aquí. ¿Estamos bien? Perfecto, ¿no? Entonces, aquí, miren, hay una separación. Voy a esas son las vigas Riostra. El tablero, este de aquí, se apoya en las vigas longitudinales. Entonces, el tablero va a tener momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Así, a lo transversal. Aquí lo voy a dibujar en el PDF. Diagramas de momento sería así más o menos, ¿no? No, exagerado. Estoy chambón, estoy chambón, estoy chambón. Ahí está, ¿no? Entonces voy a necesitar acero. Aquí como este es un voladizo, voy a necesitar acero para este momento negativo. Para absorber ese momento negativo, voy a necesitar un acero superior y un acero inferior para absorber estos momentos positivos, ¿no? Entonces, esto sería el acero que voy a colocarlo así. Voy a colocar un acero perpendicular al tráfico vehicular, ¿no? No sé si me dejo entender. Perpendicular al tráfico vehicular, así al horizontal. ¿Estamos bien? Y a lo longitudinal, ¿qué acero voy a colocar? Así. Debo colocar también acero, ¿no? Algo así. Acero por retracción y temperatura, ¿no? El acero mínimo. Colocarlo así, ¿no? Acero algo así. Ese acero que voy a colocar, si se fijan bien, el tablero, voy a ocultar esta viga. Ahí están los diafragmas, miren. El tablero a lo longitudinal no tiene apoyo, ¿no? Es porque nosotros hacemos este artificio. ¿Qué pasaría si el diafragma lo coloco aquí? Ahí, donde está o sea, al mismo nivel del tablero. Este diafragma va a trabajar como apoyo para este tablero. Entonces, ¿qué se va a ocasionar aquí? Se van a ocasionar momentos negativos aquí y momentos positivos. Porque ahorita netamente el tablero está apoyado así, a lo perpendicular, o sea, se apoya en las vigas longitudinales. Pero si yo coloco estos diafragmas al mismo nivel del tablero, o sea, aquí al ras de aquí, a ver, va a hacer que trabajen, ¿no? O sea, nos va a pedir aquí refuerzo en estos momentos negativos. Para evitar eso, se debe colocar esto de acá. O se debe dejar esta separación de aquí, estos 5 centímetros, y eso se coloca plastofora. Y ya nos evitamos de armar o de colocar esos aceros para esos momentos negativos.
y colocamos netamente el acero por contracción y temperatura, nada más. Por eso se hace este artificio, se deja esa separación. ¿Ya? Algunos habrán entendido, otros no. Me avisan si no entendieron, les voy a volver a explicar. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, yo dejo esos 5 centímetros. Ahora voy a calcular la altura de la riostra. ¿Cómo calculo la altura de la riostra? Yo tengo esta altura total, que es la altura de la viga. A esa altura total yo le resto la altura de la losa menos la altura del plastofor menos esta pequeña distancia de aquí, que es la parte inferior. Entonces sería 150 o la altura total que es 1,70 menos 20, ¿cuánto sería? 150, ¿no? Ahí está. Menos 5, menos 10, ¿no? Llego a obtener el valor de 135. Entonces, 1,70 es la altura total de la viga, menos 20, menos 0,05 y menos 0,10. Ahí está, estos 10 centímetros aquí abajo. Entonces, esto de acá, llego haciendo esta diferencia, llego a obtener este valor de acá, que es 1,35. ¿Ya? Muy bien. Ya. Después debo calcular la base de la riostra, que sería la altura de la riostra dividido entre 4. En este caso me salió un valor de 0,3375. Voy a adoptar múltiplos de 5 en 5. En este caso sería 35, 0,35, 35 centímetros. Entonces, la base de la riostra es de 0,35 y la altura es de 1,35. Ahí está. El detalle, la sección transversal sería esta de acá. Muy bien, voy a calcular esta longitud L', que sería la separación menos BW. O sea, la longitud de un bloque. ¿Cuál sería ese bloque? Esto de acá. Esa longitud. Sería 3 metros menos BW, ¿no? O sea, acá hay BW medio y aquí hay BW medio. Sería BW, ¿no? Entonces, S menos BW llevo a obtener esta longitud que le llamamos L'. Esta S menos BW, 2,55. Peso de la riostra sería la base, la altura por esa longitud, L', ¿no? Esto de aquí es el volumen de un bloque, ¿no? Por el peso específico del hormigón armado, llego a obtener el peso de un bloque. Ahora voy a multiplicar por el número de bloques, que en este caso son 3 bloques, por 3. ¿Por qué por 3? ¿De dónde sale ese valor de 3? Es porque aquí yo tengo un bloque, todo esto de acá. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro también. Y debo calcular el peso total de eso. Ya, muy bien. Entonces, el peso total de una riostra, o sea, de una riostra, es de 8,747 toneladas. Ese es el peso total de una riostra. Ahora voy a calcular el peso de riostra por viga. Este peso total lo voy a dividir entre el número de vigas. 8,747 toneladas dividido entre 4 sale 2,187 toneladas. Y se carga así. Ahí está, miren. Un peso, otro y otro. ¿Estamos bien?
Prácticamente lo que hicimos fue calcular el peso de una riostra y lo dividimos entre el número de vigas y llegamos a obtener esto de aquí, digamos, pongámosle, ¿no? Este peso. Luego este peso se va, se va a colocar también en todas las riostras, ¿no? Se va a repetir a los 8 metros, ¿no? Como son 4 riostras, se debe colocar PRB, PRB, PRB y PRB, ¿no? Peso de riostra por viga. Ahí está, facilingo. Entonces ya tengo el cargado de la riostra a la viga. Ahora voy a calcular el momento debido a ese peso. El momento debido a ese peso. A ver. Que no es más colocar esto de aquí. Yo ya tengo este cargado, ¿no? PRB, PRB, PRB. Debajo de eso tengo que dibujar mi línea de influencia debido a mi camión HL93. Esta línea de influencia de aquí. Con su ordenada máxima, ¿no? Entonces, yo ya tengo el valor de M, el valor de L menos M, tengo el valor de L, que es la longitud total del puente, y nosotros sabemos que el momento debido a una carga puntual es igual al peso por su ordenada. Entonces, este valor de acá, yo ya lo saqué. ¿De dónde lo saqué este valor? De aquí, de la primera línea de influencia. De aquí, este valor N. Lo voy a repetir aquí. Y aquí voy a determinar estas ordenadas. N1 para el peso de la riostra, ¿no? Y N2 también. Yo ya tengo el valor de M y L menos M. Y tengo estas separaciones. Entonces yo puedo hacer relación de triángulos aquí. N es la ordenada máxima, ¿no? Los 5.9789, ¿no? Calculando con el valor de M menos E, M paréntesis, L menos M, cierro paréntesis sobre L, ¿no? Este valor ya lo calculamos anteriormente, se lo repito nuevamente. Aquí arriba. Ya está. Ahí está ese valor. Ahora yo voy a calcular estos nuevos valores de N1 y N2 para estas cargas. Esto no tiene ordenada y tampoco esto, solo las del medio, ¿no? Entonces, voy a hacer relación de triángulos. N sobre M, ahí está. N sobre M va a ser igual a N1 sobre ¿cuánto? Sobre 8, sobre la base de este triángulo. ¿Cuánto es la base del otro triángulo? También es 8, pero en este caso la base de todo este triángulo de acá sería L menos M. Entonces, haciendo esa relación de triángulo, calculo N1 y luego calculo N2. En este caso ya sería N sobre L menos M va a ser igual a N2 sobre 8. Y llego a obtener las ordenadas para esas cargas. Ahora voy a calcular el momento debido a la riostra. MR va a ser igual a PRB, peso de la riostra por viga, por N1 más N2, ¿no? Aquí sacando como factor común PRB. Entonces reemplazo los valores y me sale un momento de 17.486 toneladas metros, ¿no? PRB por N1 más PRB por N2. Ahora voy a calcular el momento total de la carga muerta, que va a ser igual al momento debido a la carga por viga más el momento debido a la riostra. O sea, este momento de aquí, este momento, lo voy a sumar con este momento de aquí. Y yo voy a obtener el momento total debido a la carga muerta. Sería 257.78 toneladas metro. Ahora voy a calcular el peso propio de la capa de rodadura, que va a ser igual al ancho de calzada, los 10.8, donde va a estar la capa de rodadura, el ancho total, por la altura de la capa de rodadura, por el peso específico del asfalto, que es 2.25 toneladas metro cúbico. Entonces, el peso propio de la capa de rodadura es 1.215 toneladas metro. 10.8 sería el ancho total, ¿no? Donde va a ir la capa de rodadura.
todo este ancho de aquí, miren, todo este ancho. Todo ese ancho. Y eso lo multiplico por su altura y tengo la sección transversal. Luego lo multiplico por el peso específico del asfalto y tengo el peso propio. Ahora, ese peso propio es el peso propio total de la capa de rodadura. Ese peso propio lo tengo que dividir entre el número de vigas. Entonces, ¿cuánto es el número de vigas? 4. Y así voy a llegar a obtener la carga de la capa de rodadura por viga. Carga de la capa de rodadura por viga, ¿no? 1.215 dividido entre 4, 0.304 toneladas metros. Ya, esta sería la carga de la capa de rodadura por viga. Ahora, nosotros podemos calcular el momento debido a la capa de rodadura, porque ya tengo la carga. Esta carga es una carga lineal. Puedo multiplicar por el área de la línea de influencia. Ahí está, ¿no? QCR o carga de la capa de rodadura por el área de la línea de influencia, que sería L por N, la ordenada máxima, dividido entre 2. Ahora esta operación, L es 24, N es 5.9789 y yo voy a obtener este valor. 21.81 toneladas metros. Entonces ya calculamos el momento total debido a la carga muerta, el momento debido a la capa de rodadura. Ahora nos falta el momento debido a la carga viva. Nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué pasó, Paolo Vallejos? Hola, sí. ¿Pasó algo? No. Es que creo que levantaste tu mano. Ah, no, perdón. Está todo claro. Estoy tardando en explicarle esto de acá porque es nuevo, ¿no? Lo que es análisis de carga de puente. Ya lo que es el diseño a flexión ya es mecánico, ¿no? Eso es facilito. Es aquí en donde cuesta un poquito, ¿no? Nada más. Ya luego hay que calcular el momento debido a la carga viva o transitoria. En este caso, sería el primer momento debido a la carga transitoria, sería el momento debido al camión HL93. Luego tengo otro momento, que sería el momento debido a la carga de carril. Y también tengo un último momento debido a la carga transitoria, que sería debido a la carga peatonal, según la AASHTO LRFD. AASHTO LRFD, diseño por factor y carga y resistencia, si no me equivoco. Factor de carga y resistencia, eso es. MLL' sería el momento debido al camión, solo del camión, sería a la carga por eje por N1 dividido entre 4 más N2, ¿no? ¿Cuáles son estas ordenadas? ¿De dónde las saco? Es de la línea de influencia debido al camión. Aquí está, de esta línea de influencia. Aquí está este valor de N1, este valor de N2 y el valor de N. Esto ya saben, pues ustedes hicieron su práctico de líneas de influencia, ¿no? Facilingo. P cuarto por N1 más P por N más P por N2. Carga de carril por el área de la línea de influencia. N1, que es 3.719. Todos esos valores los voy a ocupar en este paso de aquí. Ahí está N1, N2, hago esa operación y me sale un momento debido al camión de 158.071 toneladas metros. Aquí una recomendación, yo trabajé con 3 dígitos, ¿no? Con 3 decimales. En un examen les recomiendo que trabajen con 2 directos, ¿no? Ahora en el práctico que les voy a dar también con 2 nomás, ¿eh? Con 2 nomás. Aquí es que esa vez esto de acá, este ejercicio, el ingeniero lo enseñó en clase. Y a nosotros nos dio de tarea, era grupal, nos dio de tarea de terminarlo el diseño de este puente. Este puente el ingeniero lo enseñó a hacer la viga interna y la viga externa nos dio algunas pautas y nosotros teníamos que terminar de hacer el diseño. Y de manera, o sea, teníamos que hacerlo en digital y presentárselo así impreso,
empastado, así algo bien chupa, ¿no? O sea, era un proyecto en pocas palabras, pero era grupal entre 5 personas. Teníamos que terminar todo el diseño de este puente, ¿no? Entonces, prácticamente él en clase, los ejercicios que hizo en clase, los hacía con 3 dígitos, así como ven aquí. Entonces, no, por eso está aquí con 3 dígitos, pero en un examen yo les recomiendo que con 2 directos, ¿no? Aquí con 3, digamos. Varía un poquito, ¿no? ¿Ya? Por eso lo hice con 3 aquí, porque se lo presentamos así al ingeniero. Lo hizo así en clase. Ya es una recomendación, así pueden hacerlo. Si quieren, háganlo con 3. Si quieren, háganlo con 2, igual es válido. No se va a enojar él. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Momento debido a la carga de carril por el área de la línea de influencia, ¿no? La carga de carril es 0.953. Aquí otra observación también. Anteriores semestres él trabajaba con este valor. Ahora último creo que trabaja con 0.948, ¿no? Toneladas metro. Entonces, eso ya véanlo ustedes en clase con qué valor trabajó este semestre y lo ponen ahí, ¿ya? Para cuando practiquen o resuelvan un ejercicio. Ya hago esta operación y me sale el momento debido a la carga de carril 68.375 toneladas metro. Después, el último momento debido a la carga transitoria sería la carga peatonal. Cuando la acera es mayor a 60 centímetros, se debe utilizar una carga peatonal de 0.367 toneladas metro cuadrado. ¿Ya? Cuando su acera es mayor a 60 centímetros, se debe utilizar esta carga peatonal. En este caso, en este ejemplo, nuestra acera es de 1.2 metros. Entonces tenemos que utilizar la carga peatonal. ¿Cómo calculo la carga peatonal? Esta carga es una carga superficial, ¿no? Si se fijan bien, una carga superficial. Yo debo convertir esa carga superficial en carga lineal. ¿Cómo voy a convertir en carga lineal esa carga superficial? Lessing-Hoyo, eso enseñaba el ingeniero Lessing-Hoyo. La carga superficial está así, ¿no? No, muy delgadito. Ahí está bien. Esta es una carga superficial. Esta carga yo debo convertir en carga lineal. Para eso, convertirla en carga lineal, yo necesito multiplicarla por su ancho de influencia. ¿Cuánto sería el ancho de influencia? O ancho efectivo, en este caso, ¿no? Y al hacer eso, esta carga se va a hacer lineal. Se va a convertir en carga lineal. Yo necesito esto de acá. Entonces, ¿cuánto es este ancho de influencia? En este ejercicio, este ancho efectivo es 1 metro. Es 1 metro, ¿no? ¿Por qué 1 metro? ¿Por qué 1 metro? Es el ancho de tu acera, pues, ¿no? Ese es el ancho efectivo. El ancho de tu acera. Pero ¿por qué 1 metro si el ancho de tu acera es 1.2, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a la otra acera, aquí.
la carga superficial estaría dibujada así, ¿eh? Ahí, en 2D. La carga superficial por metro cuadrado. Esa carga yo la tengo que multiplicar por su ancho de influencia o ancho efectivo, que sería este ancho de aquí, sin contar el poste, por donde van a transitar los peatones, bueno, y esto es 1 metro. 1.2 menos el ancho del poste es 1 metro. Por aquí van a poder transitar los peatones. Entonces yo tengo que multiplicar por 1 metro para convertirlo en carga lineal, esto de acá. En carga lineal. Para convertirlo en carga lineal. ¿Ya? La clave de esto de acá de análisis de carga en las materias de estructura, los que quieren ser calculistas estructurales tienen que dominar esto, ¿no? Es la clave. Todo lo que es análisis de carga es la clave. Entonces, por 1 metro, por 2 lados, porque tengo 2 aceras, ¿no? Entonces hago esa multiplicación. Al hacer esto ya lo convertí en carga lineal. Ahora ya tengo la carga lineal, miren. Lo multiplico por el área de la línea de influencia. Y llego a obtener el momento debido a la carga peatonal. Recuerden bien que si su acera es mayor a 60 centímetros, recién toman en cuenta esta carga. Si es menor a eso, ya no lo toman en cuenta, ¿ya? En esos detalles el ingeniero se fija bien, todo lo que es el análisis de carga se fija bien, porque ya si le pelas al inicio ya todo está mal, ¿no? Todo está mal. No puedes velarle en el análisis de carga. Momento de la carga peatonal es 52.662 toneladas metro. Ahora voy a calcular el factor de distribución de carga del carril para momento de la viga interna. Pocas palabras, esto de acá es un porcentaje de carga viva que le llega a una viga, ¿no? Porque nosotros sabemos que aquí son cargas dinámicas, cargas que están en movimiento, entonces no sabemos cuánto de carga viva le llega a la viga externa, cuánto de carga viva le llega a la viga externa. Para eso, ¿qué se hace? Se calcula un factor de carga, ¿no? No sabemos cuánto de carga viva le llega a esta viga. Pues, ¿no? Aquí no hay un ancho tributario como hacíamos en el diseño de losas, en el diseño de vigas, por área tributaria, multiplicamos por el ancho de influencia y ya cargábamos la viga, ¿no? No hay eso, porque aquí son cargas en movimiento. Entonces se calcula un porcentaje o un factor de distribución de carga, como le llaman la norma AASHTO LRFD. Ese es el factor de distribución de carga, ¿eh? Es un porcentaje de carga viva que le llega a la viga, a una viga. No sabemos cuánto es porcentaje. ¿De qué depende eso? De todos estos valores, miren, de todos estos valores. Depende de la separación de vigas, del espesor de la losa, de la longitud del puente, ¿no? Del número de vigas. Entonces, vamos a hacer ese cálculo y de ahí lo dejamos aquí, ¿ya? Ya con eso, ya entraríamos al diseño de la flexión de la viga interna. Entonces, las normas del RFD, recuerden bien que estas fórmulas son para puentes de tipo viga, ¿no? No es para todos los tipos de puentes, ¿no? Cada tipo de puente tiene sus fórmulas de factor de distribución de carga. Ya, en este caso estamos con puentes de hormigón armado y utilizamos estas fórmulas de aquí. ¿Ya? A ver, factor de distribución de carga de carril para momento, porque esto estamos ahorita calculando para momento, no es para corte, de la viga interna. Para un carril de diseño cargado es esta fórmula de aquí. Factor de distribución de carga viga interna. Por eso está aquí G sub I. La viga externa tiene otra fórmula. Entonces, viga interna sería 0.06 más paréntesis S sobre 4300, 0 paréntesis elevado a 0.4 por S sobre L, cierro paréntesis elevado a la 0.3, abro paréntesis,
K sub G, que es el factor de rigidez longitudinal, sobre la longitud del puente por el espesor del tablero al cubo, cierro paréntesis, elevado a 0.1. Son fórmulas que entrega la norma Stoller-FD, ¿no? Ellos han hecho investigaciones con estas ecuaciones y llegan a obtener ese valor del factor de distribución de carga. Entonces, en pocas palabras, nosotros hay que utilizar estas fórmulas, ¿no? Y directo. Ya es multiplicar después, nada más. Ya ese para un carril de diseño cargado. Para dos carriles de diseño cargado es esta fórmula de aquí. Si se fijan bien, es lo mismo, lo único que varía son los exponentes, ¿no? Aquí es 0.2, aquí es 0.6, aquí es 2900, ¿no? Y aquí es 0.075. Ya. Estas fórmulas tienen un rango de aplicabilidad, en pocas palabras, unas condiciones que se debe cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la separación de la viga tiene que ser mayor a 1100 milímetros y menor a 4900 milímetros. El espesor de tu tablero del puente tiene que ser mayor a 110 milímetros y menor a 300 milímetros. La longitud del puente tiene que ser mayor a 6000 milímetros y menor a 73.000 milímetros. Y el número de vigas tiene que ser mayor o igual a 4. Muy bien, veamos si se cumple ese rango de aplicabilidad. Datos, la separación es de 3 metros, 3000 milímetros. TS, el espesor del tablero es de 0.2, 200 milímetros. La longitud del puente es 24 metros, 24.000 milímetros. S cumple, ok, es mayor a 1100 y menor a 4900. TS cumple, es mayor a 110 y menor a 300. L, 24 metros, cumple, es mayor a 6000 milímetros y menor a 73.000 milímetros. Ok, cumple. Igual que ella, dicen. NB es mayor o igual a 4. Factor de rigidez longitudinal. Este factor de rigidez longitudinal también es un rango de aplicabilidad. Tiene que ser mayor o igual a 4 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Tiene que ser menor a 3 por 10 a la 12 milímetros a la cuarta. Si es mayor, o sea, si sobrepasa este valor, nuestra viga es muy robusta, o sea, es muy gruesa, mucho hormigón. Si es menor a este valor, es menos rígida, o sea, es muy esbelta, muy delgada, si es menor a este valor. Entonces tiene que encontrarse entre estos dos rangos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a calcular el K sub G. ¿A qué es igual el valor de K sub G? Es igual a N por paréntesis I más A sub B por E sub G al cuadrado, cierro paréntesis. N es el coeficiente de equivalencia. Coeficiente de equivalencia. En Resi, ¿no? Vemos esos ejercicios. Hay que convertir a una sección equivalente y todo eso, ¿no? Abro paréntesis, y es el valor de la inercia, momento de inercia de la viga, sin el tablero. ¿Ya? El valor de E sub G es la distancia entre el centro de gravedad de la viga al centro de gravedad del tablero. Y el valor de N se calcula, ahí está N, es el módulo elástico de la viga sobre el módulo elástico del tablero, ¿no? Ahí está. E sub B, módulo elástico de la viga, E sub T, módulo elástico del tablero. NB es el número de vigas, ¿no? Lo de acá. Y el módulo elástico se calcula con esta ecuación en el sistema MKS según la norma Stoller-FD. Donde primero vamos a calcular el valor de E sub G, este valor de acá, que es la distancia entre el centro de gravedad de la viga al centro de gravedad del tablero. Ahí está la viga, en este caso la viga, sin considerar el tablero, ¿no? Ahí está su centro de gravedad, 45 centímetros la base, la altura es 50 centímetros. El tablero, su altura del tablero es de 20 centímetros. Entonces, estas
esta distancia de 85 centímetros es el valor de E sub G. La distancia desde el centro de gravedad de la viga al centro de gravedad del tablero. En este caso, los dos elementos, tanto viga y la losa o el tablero, es de un hormigón de H25, o sea, es una sección monolítica, tiene la misma resistencia a la compresión. Si la viga fuera de hormigón postensado, digamos un H35, 350 kilogramos centímetro cuadrado, ahí es donde yo debo convertir a una sección equivalente, ¿no? Lo que se lleva en HP. Pero en este caso, como es puente de hormigón armado, es una sola sección. Entonces, el valor de N es como un hormigón monolítico. En pocas palabras, el modo elástico de la viga es igual al modo elástico del tablero. Entonces, N es igual a 1. En hormigón, en puentes, con el ingeniero Silvio, o sea, en esta materia, N siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. A no ser que se raye el ingeniero y le diga que el tablero tiene esta dosificación o esta resistencia a compresión, y ahí sí, pero no, ni idea, siempre es 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo debo calcular este valor de E sub G. Primero vamos a calcular el momento de inercia de la viga. 45 milímetros, que es la base, por su altura, que es 1500, al cubo dividido entre 12, y voy a obtenerle el valor de la inercia, que es igual a 1.265625 por 10 a la 11 milímetros a la cuarta. Ahora vamos a calcular el área de la viga, solo de la viga, base por altura, 450 milímetros por 1500. Es igual a este valor de 675.000 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el valor de E sub G, que es igual a 200 milímetros más 1500 dividido entre 2, ¿no? En pocas palabras, esto de acá más esto de acá. 20 dividido entre 2 más 150 dividido entre 2. Y llego a obtener este valor de acá de 85 centímetros. Ahí está. O 850 milímetros. Ya tengo el valor de I, de AB, de E sub G y de N. Ahora voy a reemplazar en esta fórmula de aquí. En esta fórmula de aquí. I, AB, EG, ¿no? Ahí está. El valor de I, el valor del área, el valor de E sub G al cuadrado. Cierro los paréntesis. Me sale este valor de aquí. 6.142505 por 10 a la 11 milímetros a la cuarta. Tengo que ver si me encuentro en el rango de aplicabilidad. ¿Es mayor a 4 por 10 a la 9? Sí es mayor. Ok. ¿Es menor a 3 por 10 a la 12? Sí es menor. Entonces, ok. Cumple. Muy bien. Entonces, cumple el coeficiente de K sub G. Ahora voy a continuar con el cálculo del factor de distribución de carga. Ya verifiqué que cumple el rango de aplicabilidad. Entonces ahora voy a calcular el factor de distribución de carga. Para un carril cargado, o sea, voy a reemplazar en estas fórmulas de aquí. En esta de aquí y en esta de aquí. K sub G ya lo tengo, K sub G ya lo tengo, ¿no? Eso lo reemplazo en esos valores. Ahí está. Reemplazo los valores, resuelvo la operación y me sale un valor de G sub I de 0.5812. Eso es para un carril cargado. Para dos carriles cargados me sale un valor de 0.8313. ¿Cuál voy a adoptar? El mayor. Adopto el mayor de estos dos valores. Por lo tanto, el factor de distribución de carga de momento para la viga interna es igual a 0.8313. Entonces ya tengo el factor de distribución de carga de la viga interna. Muy bien, ahora ya como yo ya tengo el factor de distribución de carga de la viga interna, puedo hacer el diseño a flexión de la viga interna. Entonces aquí sería todo esto, ¿no? El diseño a flexión. Y ahí se acaba el diseño a flexión de la viga interna. Ya nos falta mucho, ¿no? Pero yo creo que lo dejamos hasta aquí hoy día, ¿no? Ya avanzamos hasta el factor de distribución de carga. Esto de acá ya es H1 en pocas palabras.
Ya, lo vamos a dejar hasta aquí nomás hoy día. ¿Está bien? ¿Alguien Sí, tiene ok. alguna duda? Sí, está bien hasta hoy día. Ya hicimos el análisis de carga, lo que es lo más complicado. Ahora es solo reemplazar en las fórmulas de H1 para diseñar. Vamos a calcular un momento último primero. No hicimos la mayoración de cargas, ¿no? Aquí vamos a mayorar los momentos y después ya diseñamos, ¿no? Miren, aquí está el momento último. 1.25 por el momento de la carga muerta, ¿no? Recuerden que en H1 mayorábamos las cargas, ¿no? ¿Cuánto es la mayoración de la carga muerta? ¿Cuánto es el factor de mayoración? 1.2. ¿Se acuerdan? 1,2 más 1,6. Una consulta auxiliar. O sea, vamos a hacer de los estados de carga hasta el diseño de las armaduras para el examen. Eh, el, ¿Qué dijiste? ¿El análisis de carga? Sí, o sea, desde el inicio donde empezaste vos hasta el diseño de armaduras del examen, ¿o no? Claro, claro, hasta ahí. Es largo. Por eso yo no quería que sea, o sea, es bueno tomar examen, o sea, el primer parcial, ¿no? Lo que es línea de influencia, se puede acabar ese examen, les decía. Se puede acabar y puedes sacar un 80. Ahora, si sos maldito, hasta un 100 podría sacar. Porque se puede acabar ese examen. Mientras este examen no se puede acabar, es muy largo. Entonces es medio pele, ¿no? Que le tomen así. Ojalá que les tome, digamos, un día lunes un examen solo línea de influencia, el otro día solo diseño de hormigón armado de puente, que no sea un solo examen, que es largo. ¿Se imaginan dar examen de línea de influencia y de puente, de diseño de puente? No se acaba, ni idea, pues, ¿no? Ni idea. Es muy largo. Pero es fácil, no es difícil, es fácil. Todo esto acá es fácil, no es difícil. El problema es que es largo. Es largo, ¿no? Aquí claro que está pasito a pasito, pero ustedes en el examen me tienen que ser más prácticos, más directos, ¿no? Yo aquí debo enseñar así para que entiendan, pues, ¿no? Algunos. Por ejemplo, esto ya pueden llevárselo hecho, mira, Vallejo. Esto puede llevártelo hecho. Una hojita, y ya solo lo cambias aquí, L en medio, L en medio, L en medio, todo esto ya dibujadito, que es lo mismo. Y estos pasos también puedes llevártelo hecho, ¿no? Porque es mecánico. Esto también puedes llevártelo hecho en una hojita y las formulitas y todo eso, y lo sacas y lo entregas. El examen dura hasta aquí. Bueno, es hasta aquí. Solo hasta aquí. De hecho, ni siquiera hasta aquí nomás es hasta aquí. Ni siquiera hasta este detalle. Porque para hacer la distribución de la armadura longitudinal, no les pide eso. Detalle de armado longitudinal en la viga, no les pide esto de acá. Esto no entra en su examen. Esto no entra en su examen. Pero puede ser, ¿no? O sea, si el ingeniero quiere les pregunta, ¿no? Pero nunca ha preguntado, en pocas palabras. Pero por si acaso hay que llevarse nomás sus tablitas, ¿no? En sí el examen es solo hasta aquí nomás. Ni siquiera tenés que hacer esta verificación. Hasta aquí nomás. Hasta verificar tu separación y listo. Hasta ahí nomás el examen. O sea, él les va a decir diseño, bueno, diseñar la viga interna, diseño a flexión y diseño a corte. Ya ustedes ya saben, ¿no? Viga interna, ya. Solo llegan hasta la cero de flexión, luego saltan al diseño a corte. Luego ya puede ser que les pregunte diseño a flexión de la viga interna y viga externa. Entonces ahí ya está un poquito más complicado, ¿no? Ya más largo. O puede ser que les diga diseño a flexión de la viga interna y diseño a corte de la viga externa. Así, ¿no? O fila 1, diseño a flexión y corte de la viga interna. Fila 2, diseño a flexión y corte de la viga externa. Así podría ser su examen. Pero sí o sí va a entrar diseño a flexión y diseño a corte. Por ejemplo, aquí, ahorita nos quedamos aquí, ¿no? En el factor de distribución de carga. Vamos a calcular el momento último.
Luego el ancho efectivo de la viga. Luego hay que calcular la altura útil, momento en el ala, altura de bloque de compresión, eje neutro, deformación, armadura y ya está, a cero. Luego hacer un detalle armado, verificamos la separación de los aceros para que pueda entrar el vibrador y ya lo demás ya nada más, ¿no? Ya acabaría. Ya, por ejemplo, ahorita hemos tardado en lo que es el análisis de carga. Ya en la otra clase, mentalmente diseño, ya lo tengo todas las cargas. Ya no voy a explicar esto de acá, carga lineal, todo eso. Directo ya al diseño a flexión vamos a entrar de la viga externa. Porque ya tengo los momentos, pues, ¿no? El momento último, o estos valores de momento, es el mismo, pues, ¿no? El mismo valor para la viga externa. Lo único que varía es el factor de distribución de carga. O sea, a ver aquí, ¿no? Este valor es el mismo, tanto para la viga interna como para la viga externa. También este valor y este valor. Es el mismo valor. Lo único que varía es esto de acá, miren. Esto de acá. Lo único que varía. Esto va a variar para la viga interna y para la viga externa. Pero después lo otro es lo mismo. Entonces yo ya tengo, miren, ya calculamos este de acá, ya calculé esto de acá, esto de acá, esto de acá. También ya calculé esto de acá. Ahora es solo reemplazar aquí y diseñar como caballo cochero. Y ya pues, ¿no? Ya lo tenemos casi. Lo más complicado, que son los momentos, lo más largo. Ya, muy bien. Entonces hoy día quedamos hasta acá y si es que no pasan clases a las 1 con el ingeniero Silvio, pasamos por una ayudantía, pero les conviene a ustedes, ¿no? ¿Ya alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Va a dar práctico a UCI? Claro, voy a dar práctico. ¿Pero ahorita están saturados? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo acaba el semestre? ¿O quieren un examen nomás? No, práctico. Práctico, ¿no? Para asegurar los 10 puntos ahí. Ya, eso después lo hablamos, ¿ya? Después lo hablamos, no pasa nada. Primero avancemos y luego ya les voy a dar un práctico para que se preparen para su examen, ¿no? Ya nos vemos en la tarde si es que no pasan clase con el Inge Silvio. Lo pasan la grabación, por favor, Gamboa, o quién era, Lovera. Sí, gracias. Chau, chau.